Entonces vamos a hablar ahora de lo que es la presión de vapor, cavitación, tensión superficial y capilaridad. ¿Listo? La presión de vapor depende de la actividad molecular y esta actividad molecular es función de la temperatura, depende de la temperatura, ¿no? Entonces, pues esas ya están establecidas para algunos fluidos. Yo ya sé a qué presión, qué temperatura necesito obtener para que el líquido empiece a formar burbujas, ¿no? Entonces, por lo menos yo sé que a una atmósfera yo necesito que el agua llegue a 100 grados Celsius para que hierva, ¿no? Entonces, es ahí, la presión de vapor es cuando esa presión que yo necesito para que se formen burbujas, ¿sí? Eh, cuando la eh, cuando la presión encima del líquido se logra reducir tanto que alcanza la presión de vapor, pues el líquido puede llegar a hervir. Entonces, de aquí les tengo que enviar un video, donde en el video, pues, explica muy brevemente un experimento que hacen, que es que tienen un matraz aquí con agua, y a ese matraz le ponen aquí, bueno, como un manómetro, y le tienen conectado aquí una manguera. Esa manguera lo que está haciendo es crear un vacío, ¿no? Está quitando presión. Y esta agua está a temperatura ambiente, a 25 grados, pero se logra bajar tanto la presión que hace que el fluido empiece a hervir. Entonces, hierve el agua a temperatura ambiente, porque empiezan a aparecer eh, vapor, partículas empieza a aparecer gas, ¿sí? O empieza a formar gas, entonces hace que hierva a temperatura ambiente. Ahora, cuando se habla de cavitación, este fenómeno pues se presenta cuando la presión desciende por debajo de la presión de vapor del líquido. Entonces, el líquido al cambiar de fase y formar estas burbujas de vapor, por lo menos si yo lo estoy transportando en una tubería o en una bomba, esas burbujas de vapor van a ir golpeando contra la superficie y va a causar erosión, ¿no? Va a ir removiendo material. Entonces, siempre busca evitarse la cavitación porque puede llegar a dañar mis elementos, ¿sí? Ahora, la tensión superficial, hablamos de tensión superficial como la fuerza de atracción que existe en la superficie del líquido, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, por lo menos si tenemos un vasito aquí con agua, ustedes quizás han notado que los insectos pueden pararse en el agua, ¿no? Y ellos no rompen la tensión superficial, no sé dónde. Es debido a la fuerza de tracción que existe aquí entre las moléculas que se encuentran en la superficie del líquido, ¿sí? Y debido a que estas moléculas pues son jaladas por las moléculas que se encuentran en el interior, ¿listo? Eh, esta tensión superficial a veces nosotros la vamos a ver como sigma sub S y se representa como la fuerza por unidad de longitud, fuerza por longitud, creo que es así, fuerza sobre longitud. Sí, fuerza sobre longitud. Fuerza por unidad de longitud, sí, que es el trabajo que se requiere para llevar las moléculas de la parte interior de un líquido hacia la superficie. Esta es la responsable de dar la forma a las gotas de agua, ¿no? La tensión superficial. Y la capilaridad se origina de esta tensión superficial, ¿sí? Y es el fenómeno que permite que algunos líquidos asciendan en contra de la gravedad de manera espontánea por el interior de conductos muy delgados. Entonces, aquí siempre ustedes van a ver por lo menos un ejemplo de capilaridad cuando uno toma gaseosa, ¿sí? Que tiene aquí un vaso y tiene el pitillo, ¿no? Entonces ustedes van a ver que la gaseosa está aquí, pero sin embargo dentro del pitillo la gaseosa logra subir, desplazarse a cierta altura, ¿no? Y dependiendo también del fluido, nosotros podemos ver que aquí dentro del pitillo puede formarse un menisco, ¿no? Ese menisco puede ser cóncavo o puede ser convexo,
o por lo menos para el caso del agua, se dice que es horizontal, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un ángulo de contacto entre la superficie mojada y vamos a tener un ángulo teta, ¿listo? Este ángulo teta. ¿Listo? Entonces cuando ese ángulo es mayor a 90, se dice que no moja la superficie y no moja. Pero cuando es menor a 90, se dice que moja la superficie. En el caso del agua, el teta es igual a 0. A 0 cuando es agua. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí yo les tenía más adelante algunas imágenes para que ustedes identificaran a qué pertenecían. Entonces, según las definiciones que vimos, esta imagen esto puede ser como unas aspas de una turbina. Fíjense que aquí hay una zona en la que hay como una erosión, ¿no? ¿Con qué podemos relacionar esa imagen? Esa es la fricción del agua, ¿no? La que lo... Fricción no, esta erosión se debe a las burbujas de gas que golpean contra la superficie. ¿Sí? Que era bueno, lo que se debía evitar. ¿Qué es eso? La presión de vapor, ¿no? La presión de vapor simplemente es la indicación que yo tengo para... Es la cavitación, ¿no? Sí. La presión de vapor es mi referencia, sí, está bien, pero como tal el efecto que me forma esas burbujas de agua se llama cavitación, ¿listo? Y ahora esta de aquí de al lado, que me está demostrando cómo interactúan las fuerzas de una molécula en la superficie con respecto a una que se encuentra adentro. ¿Qué podría decir yo? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? Tensión superficial. Exactamente. Y esta otra, ¿a qué se refiere? Fíjense que hay un fluido que está ascendiendo por un ducto muy delgado, ¿no? ¿Es capilaridad? Capilaridad, exactamente. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ya este tema nos quedaría para la otra clase. Si quieren, pues pueden ir leyéndolo, lo que es viscosidad y presión. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, por hoy ya podemos dejar hasta aquí. ¿Todo claro? Dice, profe. Sí, señora. Sí, profe. Bueno.